Nosotros vimos anteriormente en clases todo lo que era sobre la parte de trabajo, la parte de energía cinética, la parte de energía, en este caso energía potencial y energía elástica, ¿sí? Y en la anterior clase vimos una introducción a lo que era directamente la temperatura y calor, ¿sí? Entonces, como resumen, bueno, vamos a ver la temperatura es más que todo el movimiento de, sí, netamente el movimiento de las moléculas en movimiento, ¿sí? Y me ayuda más que todo como una forma de medida, ¿sí? Una forma de medida de qué tan caliente está o qué tan frío está un cuerpo, ¿sí? Más que todo la temperatura solamente se utiliza directamente, la definición de temperatura se utiliza como medición del calor, ¿sí? Entonces la temperatura me dice si está caliente, si está frío, pero por otro lado nosotros tenemos el calor, que el calor sí es energía, ¿sí? El calor entra como una energía más, como nosotros vimos la energía cinética, la energía potencial, pues todas estas energías son muy parecidas y ingresa esta parte ya como calor, también como energía, que es prácticamente la energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Así vamos a ver que esto cumple con una ley de la termodinámica, ya vamos a estudiar próximamente algunas leyes más. Aquí vemos un gráfico donde estaban tres personas, sí, con diferente temperatura. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí una cámara infrarroja. Netamente el color, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, el color que está identificando de que tienen un cierto calor estos cuerpos, ¿sí? Es la energía que estos tienen, se puede llamar como calor o energía que se está transfiriendo al ambiente. Ahora, pero por ejemplo, ustedes tienen acá directamente ya la medición, que es 36,7 grados centígrados, se va a entender como temperatura, ¿sí? Eso por una parte. Esa era la diferencia, netamente. Vamos, consigamos con las clases. Vamos a ver, James Fred Scott Joule fue un físico alemán, sí, que vivió en 1818 y 1889. Este físico fue uno de los físicos más importantes de esa época, en esta parte, sobre todo en energía. Aquí hizo varios postulados sobre trabajo, hizo varios postulados sobre la parte de energía mecánica que nosotros estudiamos. Incluso aquí su apellido, ¿sí? Joule, es lo que nosotros hemos visto todas las clases últimas, ¿sí? Hemos visto que el trabajo se mide en joules, ¿sí? Hemos visto que la energía cinética se mide en joules, hemos visto que la energía potencial se mide en joules. Entonces, en honor a quién fue, pues en honor a su descubridor y más que todo a la persona que investigó sobre toda esta parte de energía mecánica. Como investigó sobre energía mecánica, pues no cabe duda que también investigó sobre esta parte de calor, ¿sí? Junto con Lord Kelvin, ¿sí? Que tenemos aquí el nombrecito, entre los dos, bueno, hicieron los postulados que querían realizar las mediciones de temperatura, incluso Kelvin, pues, en honor a él, ahí está la medición exactamente de temperatura, ¿sí? En grados Kelvin, también está Celsius, grados Celsius, ¿sí? Los demás Fahrenheit, que fueron personas que se realizaron hacer una investigación o medición directamente de la transferencia de calor, ¿sí? No se olviden, ¿no? James Prescott Joule, fue un alemán, físico alemán. También aparte de eso tenía, si mal no estoy, una compañía de cervezas, hermanos. Era un cervecero como todo buen alemán, este señor. ¿Qué más? Nuevamente, ¿sí? No se olviden, siempre que nosotros hablemos de calor, que cuando yo les diga la palabra calor, estamos hablando de transferencia de energía, ¿sí? ¿De energía qué? De energía térmica, de un cuerpo a otro. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Cuando yo estoy en una habitación, por ejemplo, digamos que están en esas habitaciones ¿cómo se llaman? Pues las que son en las piscinas, y el uno es sauna y el otro es, bueno, vamos a hacer cuenta con el sauna, ¿sí? Cuando ustedes estamos en una piscina, en un sauna, ¿sí? Las personas dicen que cerremos la puerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la habitación tiende a enfriarse, ya no tiene los mismos, no sé, propiedades curativas de lo que estén haciendo, pero siempre, ¿no es cierto?, se molestan cuando se deja abierto o ese tipo de cosas. Entonces, yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Qué está? ¿Está entrando el frío o está saliendo el calor? Saliendo el calor. Saliendo el calor. Saliendo el calor. ¿Quién opina diferente? Ambas actividades, sale el calor y entra el frío. Ambas actividades, sale el calor y entra el frío. Muy bien, ¿quiénes fueron las personas que participaron ahorita? Campués, Wilson. Campués, Guas Campués. y Aguas, ¿no?
Listo, ya les Sí. digo. Muy bien, bueno, tienen lógica todo lo que nos dicen, ¿no? Casi la mayoría de los postulados de física se hacen en relación a la parte experimental, sobre todo, a lo menos en los años de 1800, prácticamente habían bastante experimentos, incluso para toda la parte de electricidad. También realiza varios experimentos, y bueno, Jules en esta parte de 1818-1889 entra en este rango del siglo XVII que hacían un montón de experimentos, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la termodinámica, lo correcto que se debe decir es que el calor, ¿sí?, está saliendo. ¿Por qué? Vamos a recordar, bueno, no tengo aquí la imagen. Vamos a recordar, cuando nosotros empezamos a hervir el agua, ¿sí?, cuando estamos en la casa y nuestros padres nos dicen que pongamos a hervir el agua, para el café, por ejemplo, podemos ver que el agua empieza, incluso muchas de las veces cuando está muy fuerte el calor, ¿sí?, o tal vez si está demasiado caliente, ¿sí?, o pasó demasiado tiempo, el agua empieza, incluso la olla empieza como a vibrar, ¿sí? Empieza a vibrar, y cuando nosotros abrimos la tapa, ¿sí?, vemos que sale vapor y todavía siguen, ¿sí?, revoloteando todavía un montón de burbujas, ¿sí?, del efecto de que estaba ya hirviendo el agua. Cuando nosotros, de igual manera, cuando nosotros transferimos calor, ¿sí?, la energía, en este caso transferimos calor, lo que hacemos es que las moléculas, ¿sí?, tienden a expandirse, a revolotearse por todo lado. Como les decía en el ejemplo anterior, de la anterior clase, cuando nosotros dejamos una lámpara de esas puertitas de metal al sol durante todo el día, el material de metal, en este caso de las lámparas, tiende a expandirse. ¿Sí? Tiende a expandirse, ¿por qué? Porque el efecto mismo del calor hace que las moléculas, ¿sí?, empiecen a expandirse. En este caso, en el metal, como es un material que está bien cohesionado, ¿sí?, no es como el agua. ¿Sí? El metal ya tiene todos sus átomos bien cohesionados entre sí. Más que todo, el enlace que ellos tienen es más fuerte, ¿no? Entonces, no tiende a expandirse así como se expande el agua. Por ejemplo, el agua, cuando nosotros le ponemos calor, ¿qué pasa? Se evapora. Entonces se cambia de estado líquido, de estado líquido a estado gaseoso. Todo este cambio, pues las moléculas es imposible contenerlas en un solo lado. Si no estuviera tapado, todas las moléculas de agua saldrían de la olla. ¿Y qué pasaría? Pues el agua se seca, ¿sí? Entonces ahí tenemos el problema de que no podemos ni siquiera cocinar el agua, que puede ser el caso de muchos como yo. Entonces, hasta ahí está entendido que la transferencia de calor, ¿sí?, hace que las moléculas empiecen a transmitir energía, hace que las moléculas se expandan. Entonces, cuando yo pongo una taza de café, ¿sí?, súper caliente sobre la mesa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le dejo ahí la taza después y regreso después de una hora? Está fría, Licen. Ya está fría, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué me quiere decir? ¿Quién participa ahorita? Cacuango. Porque el calor salió. Porque el calor, en este Porque caso, el calor se transfiere al ambiente. excelente, ¿no? Porque el calor se transfiere al ambiente. Este principio que les digo en parte de termodinámica, ¿sí?, nosotros podemos ver aquí abajo, ¿sí? Bueno, para terminar esto, ya para entrar directamente al principio que les estoy mencionando, ¿sí? Como definición, estas son dos preguntas de la prueba. Y, por cierto, tienen taller online la siguiente semana, ¿no? Ya saben, solamente definiciones, nada de ejercicios. Por favor, todos deben estar conectados para realizar el taller. A ver, tras calor va a ser netamente la energía en este caso la energía térmica que se transfiere de un cuerpo a otro, ¿sí? ¿Y por qué se produce este cambio o esta transferencia de energía? Pues porque todos los cuerpos están en este caso a diferente temperatura. Sí, van a haber cuerpos más calientes, cuerpos más fríos, y lo que busca, ¿sí?, siempre el calor es la transferencia. Incluso desde los años anteriores, bueno, años muchos atrás, antes de que hicieran todos estos descubrimientos sobre el calor, ¿sí?, el calor se pensaba que era un fluido, así como el agua, ¿sí? Era un fluido que se podía mover de un cuerpo a otro, que no tenía masa, que no podía verse, ¿sí? Y en ese entonces se llamaba con el nombre de líquido calórico, ¿sí? Ahora, todavía sigue en esta parte de transferencia, pero no se lo considera lentamente como un fluido, ¿sí? Ya vamos a ver las diferentes formas de transmisión de energía. Entonces, como en el ambiente tenemos diferentes cuerpos a diferente temperatura, pues por ende va a existir esta transferencia de calor, ¿sí? ¿Por qué? Por la ley cero de la termodinámica, ¿sí? La ley cero de la termodinámica también es conocida como la ley de equilibrio térmico. ¿Qué me dice esta ley? Sí, voy a leer lo que está en la diapositiva
me dice, al poner en contacto dos cuerpos con distintas temperaturas, intercambian calor hasta que tus temperaturas se igualan, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo, aquí tenemos dos cubos, ¿no? Yo pongo aquí dos cuerpos, un cuerpo que está en temperatura muy caliente y el otro que está a una temperatura normal o una temperatura ambiente. Si les uno estos dos cuerpos, ¿sí? Lo que va a hacer es transferirse, ¿sí? Directamente toda la energía térmica del cuerpo que está más caliente hacia el cuerpo que está más frío. No va a pasar nunca lo contrario, ¿sí? No significa que está cediendo frío, ¿sí? En este caso el cuerpo de la derecha está cediendo frío al cuerpo de la izquierda, no. No se olviden, siempre el calor es el que, mientras más caliente esté algún cuerpo, alguna sustancia, significa que las moléculas están más en movimiento, ¿sí? Están más inestables y necesitan pasar ese calor a otro cuerpo. En este caso, pues el calor del cuerpo izquierdo se transfiere al que está más frío, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta igualarse, ¿sí? Los dos tienen que estar a una misma temperatura y termina este proceso de transferencia de calor, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Por la ley cero de la termodinámica. Deben estar siempre en equilibrio. No hay nada en el universo que no esté en equilibrio, ¿sí? Siempre tienen que estarse igualando. Ahora, este equilibrio, ¿sí? En el ejemplo del café, ¿sí? Si yo le pongo mi taza de café a temperatura ambiente, ¿sí? Todo el calor que nosotros tenemos ahí en el café se va a dispersar al ambiente. Entonces el ambiente y el café necesitan estar en un equilibrio, ¿sí? Una vez que se ha transferido todo el calor de mi taza de café al ambiente y los dos están al mismo ambiente, sí, ya no puede enfriarse más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo dejaría un café, digamos que estoy en la playa y me hago un café, y lo dejo ahí a temperatura, y está haciendo un calor, y le dejo a temperatura ambiente, pues mi café se va a enfriar menos, ¿sí? Va a estar menos frío que si le dejara en la sierra, ¿sí? Como ejemplo de esa parte del café. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, es cuando yo estoy en la noche, ¿sí? Y yo dejo mi café nuevamente, ¿sí? Dejo mi café a las 8 de la noche, me olvido de tomar mi café y lo voy a ver a las 11, ¿sí? Ese café está totalmente frío, ¿sí? Incluso muchas de las veces está helado. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente bajó, entonces la transferencia de calor fue mayor y el equilibrio, pues el equilibrio fue que debe estar a temperatura ambiente, la temperatura de la noche, ¿sí? Eso en sí es la ley cero de la termodinámica. Ahora sí vamos a hacer la participación de ustedes, parte de la ley cero de la termodinámica tal vez. ¿No? ¿Ninguna? No, Es que pasé hablando mucho. No, Licen, sí se entendió todo. Sí, todos, a ver, vamos a ver, uno por uno. Ver, Cadete, Alan, Helen, Byron, ¿sí te entendió todo? Y dicen, Sí, Sí. Lisa. ¿Qué tal les pareció esta parte de calor? Chévere, ¿no? Sí, Ya, verán interesante. que dicen Ajá, que muy están interesante. entendiendo, ¿no? Muy Después de interesante la hacer clase. los ejercicios de transferencia de calor, no se harán los locos que no les he dado clases, que no se entienden, ¿no? A ver, tenemos como participación, tenemos Aguas, Campués, Guasua, Cacundo, Quinteros y Duque. ¿Alguien más que quiera darnos un resumen de esa parte de transferencia de calor? No de las personas que ya nombré, ¿no? Licen, a mí me nombró. Sí, sí, tenemos. Listen, hablamos sobre